Yo lo veo que bien. Buenas noches, gracias por estar aquí a todos. El día de hoy continuamos con esta cuarta entrega de este curso ABC de la terapia molecular dirigida, presentado por la doctora Mirna Candelaria Hernández.
La doctora es oncóloga médica y hematóloga en el Hospital Pedregal, Ángeles del Pedregal, en la Ciudad de México. Muchas gracias por esta colaboración, doctora. Gracias a ustedes por su atención, por permitirme estar y platicar con ustedes un poquito sobre este tema que es como la base para lo que utilizamos mucho en oncología, que son prácticamente las tirosinstinasas, ¿no? Hoy en día, pues son tratamiento de prácticamente todas las diferentes neoplasias. Y vamos a empezar por recordar que dentro de las tirosinstinasas existen dos grandes grupos, las receptoras y las no receptoras. Hace 2 semanas platicamos justamente del primer grupo y ahora hablaremos de las no receptoras. ¿Ok? Este es un esquema muy general de cómo serían las tirosinstinasas. Tienen un extremo carboxilo, un extremo amino y una parte de un dominio catalítico. Y sabemos que existen más de 90 tirosinstinasas y estas están agrupadas en 9 subfamilias. Bueno, en cuanto a localización, habíamos comentado ya que algunas están a través de la membrana celular con una porción externa, una porción transmembranal y una porción intracitoplasmática que corresponden a las tirosinstinasas receptoras y las otras que se encuentran en el citoplasma o bien específicamente a nivel nuclear, pero ambas al final van a converger en sus funciones de control de expresión génica, por ejemplo, expresión de algunas interleucinas, incremento, inhibición de crecimiento celular, como puede ser ABL, adhesión y proliferación, como hace FAC, o algunas vías de señalización de transducción, como también hace FAC. Este es un esquema que pretende mostrar cuál es la estructura general de este grupo de tirosinstinasas por familias. Habíamos comentado en la diapositiva previa que son 9 familias. Aquí tenemos las 9 familias. En común todas tienen, como toda proteína, un extremo aminoterminal, un extremo carboxiterminal. Más cerca del extremo aminoterminal tienen prácticamente todas, a excepción de algunas que lo tienen más cerca del carboxi, un dominio similar a SRC que se denomina SH3, un dominio de quinasa, de tirosinquinasa, que algunos le denominan SH1, y adyacente a este dominio de quinasa está este dominio similar a SRC, que es SH2. Y algunas tienen algunas propiedades como son la capacidad de unirse un sitio para unión a DNA o actina, o bien algunos tienen un anillo pH en el extremo aminoterminal. En cuanto a estas sinasas, vamos a empezar por la primera familia, que es la familia de ABL. Dentro de las sinasas ABL existen dos, ABL1 y 2, tienen 90% de homología en cuanto a su estructura, y estas responden a diferentes receptores de membrana, como son PDGF, el receptor de factor de crecimiento epidérmico, el receptor de angiotensina tipo 1 y TGF-B. Una vez que alguna de estas se activan, bueno, van a tener funciones a nivel de lo que es la multiplicación celular y la supervivencia, respuesta al estrés y daño del DNA, y también van a tener capacidad de interactuar con la actina. Estas primeras dos van a favorecer la invasión y la adhesión y también la migración celular. Nuevamente tenemos aquí un esquema donde ABL, una vez activa, una vez fosforilada, por eso se llaman tirosinstinasas, porque se les adhiere un fósforo básicamente en tirosinas en diferentes posiciones, va a actuar hacia diferentes vías, como puede ser la vía de STAT, la vía de RAC, que a través va a estimular a JAK, RK5, que va a activar aciclina D1, y todo esto tiene que ver con el crecimiento de la célula cancerosa y su transformación. Tenemos aquí de manera esquemática lo que serían las sinasas ABL1 o 2 de esta familia CABL, como señalábamos, con su extremo carboxiterminal, está
cerca un dominio de sinasa o SH1 hacia acá, hacia esta parte del alfa hélice, un asa de activación y tiene dos dominios, SH3 y SH2, como vemos en este esquema, cerca del dominio del extremo amino terminal. Esto va a permitir que se dé la unión a proteínas y ABL tiene un dominio de unión a ADN y ABL2 tiene también un dominio de unión a actina. Una vez que se da, o para que se dé esta activación de ABL1, va a darse una escisión justamente en este punto entre lo que es SH2, el dominio SH2 y el dominio de sinasa, y posteriormente se van a fosforilar diferentes tirosinas dependiendo de si se trata de ABL1 o ABL2. Una vez que estas se fosforilan, bueno, van a tener su actividad ya de quinasa, que van a tener que ver con la reorganización de actina, proliferación, adhesión, migración y supervivencia celular. Como habíamos visto anteriormente, esto se puede activar por diferentes receptores de membrana, como son algunas integrinas, BCR o algunos receptores tipo RTCas. Esta función de ABL dentro de esta familia, un ejemplo es la translocación que se da entre ABL y BCR, que es otro protoncogen, que pueden fusionarse en diferentes sitios y esto nos va a dar tres posibilidades de fusión. Dependiendo del sitio en el cual se haya llevado esta fusión, nos va a dar tres transcritos con diferente peso molecular. El más frecuente es el P210, que se encuentra presente en la leucemia mieloide crónica, el P190, en segundo lugar, que es el que se encuentra presente en la leucemia aguda linfoblástica, y el P230, que se encuentra presente en la leucemia neutrofílica crónica. Todos estos transcritos tienen una alta activación de tirosinasa y como nosotros podemos ver aquí en este lado izquierdo de la figura, pues dependiendo del sitio de fusión de BCR, porque ABL va a tener su fusión como quedamos entre el dominio SH1 y SH2, dependiendo del sitio de ruptura que se dé esta a nivel de BCR va a ser el transcrito con el cual se va a unir la misma porción de ABL dando estas tres posibilidades. Y esto nos empieza a ejemplificar cómo unas rupturas, translocaciones pueden ser muy variables dentro de las diferentes neoplasias que nosotros vamos a estar viendo. La siguiente familia, la segunda familia, corresponde a las fesinasas que incluyen a la sinasa del sarcoma felino, que es FES, o el relacionado con el sarcoma felino. Estos se pueden activar a través de GM-CSF-R, interleucina 3 y 4, y estos van a tener FES, se va a expresar en células hematopoyéticas de linaje mieloide, a nivel del endotelio vascular, a nivel de epitelios y neuronas. Por otra parte, FESH, el relacionado al sarcoma felino, va a estar con una disposición ubicua. Cuando esto se activa en cualquiera de las localizaciones, va a tener implicaciones en diferenciación y en angiogénesis. Para que se dé esta activación de FES, vemos nuevamente aquí de manera esquemática, nuevamente aquí el extremo carboxiterminal, el extremo amino. Cerca del extremo amino existen estos tres CULs que ayudan a la oligomerización. Junto está el dominio SH2 adyacente al dominio de sinasa o SH1. Este dominio de sinasa o SH1, bueno, vamos a ver que esto, por ejemplo, lo que es la sinasa del sarcoma felino puede ser activado, por ejemplo, por receptores como puede ser KIT, que puede producir blastos en leucemia aguda mieloblástica, o bien, por otra parte, tenemos FLT3, que puede estar activado por su duplicación en tándem
y que a su vez este puede activar a la cinasa de felino o a la relacionada al sarcoma de felino, y también tiene que ver con la presencia de, por ejemplo, blastos en leucemia aguda mieloblástica. Por otra parte, FES está relacionado con mutaciones en cáncer de colon, y existe un factor pronóstico cuando se encuentran estas mutaciones. Pasando a la tercera familia es hablar de las JAK-cinasas. Las JAK-cinasas son 4, JAK1 al 3 y TIK2. Estos son activados básicamente por receptores de citocinas, y una vez que estos se activan, pero sobre todo JAK2, aunque puede hacerlo cualquiera de los otros miembros de la familia de JAK-cinasas, va a activar la vía de STAT. La vía de STAT va a favorecer la translocación nuclear, y vamos a ver aquí cómo de manera esquemática tenemos aquí ya el extremo carboxilo, el extremo amino terminal. Esta unión, este dominio, este FERM va a favorecer que se una al receptor de tirosina quinasa, pero esta porción es una porción reguladora que va a estar adyacente al dominio de cinasa. Una de las mutaciones más frecuentes documentadas y ya con implicaciones terapéuticas es la mutación en JAK2 de B617F, que se encuentra presente en diferentes neoplasias mieloproliferativas, y que de hecho existen inhibidores de primera y segunda línea para esta mutación, como veremos posteriormente. Si pasamos a una siguiente familia de cinasas, tenemos la ACK-cinasas, también denominadas CDC4-2 cinasas, que van a tener su extremo amino, su extremo carboxiterminal, y vemos aquí que es de las pocas que el dominio SH3 no se encuentra del lado amino, sino del lado carboxiterminal, adyacente también al dominio de cinasa. Dentro de estas, tenemos que de estas acecacinasas, bueno, pueden ser activadas por diferentes receptores de tirosincina, y dentro de estas, las más importantes, aunque son 7 miembros de esta familia, las más importantes son ACK1 y TNK1. TNK1 va a activar la vía de RAS, MAP sinasas, y va a inhibir a NF-κB. Por otra parte, ACK1 va a tener que ver con supervivencia celular, migración y proliferación. Y es así que, por ejemplo, ACK1, a partir de su interferencia directa sobre estos procesos biológicos de migración, proliferación y supervivencia, se ha encontrado que está alterada y sobreexpresada, por ejemplo, en cáncer gástrico, cáncer de mama, ovario, páncreas, colorectal, cabeza y cuello, y cáncer de próstata. Pasando a la siguiente familia, que son las cinasas de SIC o familias del spleen YK cinasas, van a tener estos dominios SH2 de forma doble, que son unas secuencias muy constantes dentro de todos los miembros de esta familia, y un dominio de cinasa SH1. Estas son activadas por diferentes lectinas e integrinas, y van a tener un papel importante como regulador inmunológico. Van a actuar con ITAM, y de esta forma van a tener su función a través de regulación inmunológica, siendo activadas por lectinas e integrinas. La siguiente familia está constituida por las TEC-cinasas. Dentro de estas TEC-cinasas son 5 miembros. Una de estas, la más conocida o tal vez la más avanzada en cuanto a su descripción, y porque tiene ya inhibidores dirigidos, es esta primera, que es la tirosincina de Bruton. Tenemos esta, que es la tirosinasa inducida por interleucina 6, RLK-TAC, TEC y BMX. Estas son asociadas a través de múltiples vías, y van a actuar a través de células progenitoras, y a través de su acción, a través de estas células progenitoras, van a tener un efecto directo en la diferenciación celular,
en el crecimiento. Están constituidas también por un extremo, como toda proteína, carboxiterminal, aminoterminal, y cerca de este extremo carboxiterminal aminoterminal, está un anillo pH que está directamente asociado a un dominio asociado o tipo BTK, el dominio SH3, SH2 y nuestro dominio de sinasa o SH1. Este anillo pH es lo que permite que se una a fosfoinositoides y estos van a permitir la acción de estas sinasas. Las FAC-sinasas son básicamente FAC y PYK2. Estas van a actuar a nivel de células progenitoras hematopoyéticas, esta segunda, pero también a nivel del sistema nervioso central y está implicada en el desarrollo de diferentes neoplasias como es la leucemia mieloide aguda, síndromes mielodisplásicos, leucemias agudas, linfomas, pero también en neoplasias del sistema nervioso central. Sin embargo, FAC tiene una localización ubicua y un papel específico en las neoplasias no está todavía definido. Tenemos esta familia que es la familia de las sinasas SRC. Esta familia tiene también 5 miembros y estos miembros se activan a través de receptores de tirosinquinasa y receptores de proteína G, como veíamos hace 2 semanas. Estas SRC sinasas van a tener una función directamente en la supervivencia, en la síntesis del DNA, motilidad. En cuanto a su función, la síntesis de DNA, pues puede verse afectado y tener una implicación en el desarrollo de leucemias, tanto agudas como crónicas, y están constituidas nuevamente aquí el extremo amino carboxiterminal y un dominio SH2 adyacente al dominio de sinasa, y es a través de este dominio SH2 que va a tener interacción con el receptor de factor del PDGFR alfa. Y están implicadas, como les decía, en diferentes leucemias y padecimientos linfoproliferativos agresivos, como puede ser la leucemia linfoma, el linfoma de Burkitt o la leucemia aguda mieloblástica. Esta familia PTK6 ha sido reescrita ya un poco más reciente y tiene un gen ancestral que se comparte con el de la familia SRC. Tiene una alta expresión en algunas células diferenciadas como son piel y tubo digestivo. De ahí que también si nosotros conocemos la localización de estas tirosinquinasas, pues podemos entender un poco la toxicidad cuando utilizamos fármacos dirigidos contra estas tirosinquinasas. PTK se ha asociado al desarrollo de cáncer de mama, de próstata. Su activación está dada fundamentalmente por hipoxia y su estimulación está dado por HER1, que es ERBB1, MET, y bueno, otros sinónimos son PTK6, para PTK6 son BRK y SICA. Tenemos aquí el cromosoma 20 y el gen de PTK6 se localiza en este locus, que es en el locus 1333 del brazo largo del cromosoma 20, y vemos aquí que esto tiene, como les señalaba, el dominio SH3, el dominio SH2 y su dominio de tirosinquinasa. Es importante porque justamente a partir de este dominio SH2, en estas posiciones se han descrito algunas mutaciones implicadas con el desarrollo de neoplasias. Dentro de las proteínas de esta familia PTK6, como nosotros podemos ver aquí, PTK6 y SRC, les decía que comparten un gen ancestral. Y el primer dominio importante vemos como prácticamente aquí está, todos los primeros aminoácidos son prácticamente iguales y solamente hay variación en esta posición. Estos dominios de control son muy parecidos tanto en PTK como en SRC y los miembros de estas familias, y
de igual forma, vemos aquí cómo este segundo dominio que está hacia el extremo carboxiterminal también es prácticamente igual en en todas estas sinasas, y este pequeño cambio es lo que difiere a esta familia de PTK6 de SR6. Aquí tenemos la estructura tridimensional de la familia de PTK6, y estas mutaciones a este nivel se han asociado a cáncer. Por ejemplo, la mutación L16F se encuentra en carcinoma de células renales, en cáncer gástrico la R131L, en cáncer de páncreas P450L, en carcinoma escamoso cutáneo la L343F. Y existen inductores de la expresión de PTK6. Tenemos aquí, dentro de estos inductores, el receptor de factor de crecimiento epidérmico tipos 2 y 3, algunas integrinas, MET e IGFR. Una vez que esto logra activar a PTK6, da una retroalimentación a sus activadores, pero también por otro lado va a activar las vías de RK1, 2, P38, P27, las ciclinas y las sinasas dependientes de ciclinas relacionadas con el ciclo celular, y de ahí su implicación en proliferación y crecimiento. Va a activar la vía de AKT, y como habíamos señalado, es sobre todo estimulada por el factor inductor de hipoxia 1 alfa. Estas proteínas, estas sinasas de esta familia en cáncer, bueno, todo esto se va a traducir en una migración, invasión y metástasis. Por ejemplo, en cáncer de mama se ha descrito que tiene que ver también en cáncer de mama con su génesis a través de la vía de STAT3 y de STAT5B. Por otra parte, en cáncer de próstata tiene que ver con la disminución de la invasión, y en carcinomas uretrales también tiene este efecto. Y en cáncer de colon su expresión va a disminuir va con la progresión tumoral. Bueno, pues es interesante conocer estas 9 familias de tirosinosinasas para que así podamos entender por qué se han desarrollado blancos terapéuticos dirigidos hacia estas proteínas. Estos inhibidores de tirosinosinasas básicamente son de 2 tipos: uno, anticuerpos monoclonales, como vimos algunos ejemplos la vez pasada, y otros son los que están dirigidos a fijarse al sitio de unión de ATP. Recordar que el nombre viene justamente de sinasa, que quiere decir que se fosforila en alguna posición de tirosina o en diferentes tirosinas, dependiendo de cuál estemos hablando. Los primeros en desarrollarse, pues sabemos que fueron sin duda el imatinib, que fue el parteaguas en este manejo de la oncología entre quimioterapia y desarrollo de blancos dirigidos, inicialmente para leucemia mieloide crónica, también posteriormente para el desarrollo de tumores del estroma gastrointestinal, y posteriormente se vino una cascada y un oleaje importante de desarrollo de este grupo de compuestos, entre los cuales surgió sunitinib para inhibir también PDGFR, FLT3, y tuvo sus primeras aprobaciones en cáncer renal, en GIST, erlotinib, gefitinib para EGFR, ponatinib como un PAN inhibidor. Y vemos aquí en esta lista cómo han surgido en el mercado. Como decía, el primero en surgir fue imatinib en el 2001, y vinieron surgiendo una serie de compuestos adicionales por diferentes compañías farmacéuticas, cuyos blancos fueron básicamente ABL, por ejemplo, gefitinib, EGFR, ¿no? También para ABL tenemos nilotinib, y también bosutinib, también para ABL-SRC. Para esta familia tan importante del VEGFR, pues surgió sorafenib, sunitinib también dentro de los inhibidores de tirosinosinasas que se ven activados a través del receptor de factor de crecimiento epidérmico. Pues primero erlotinib, posteriormente ya osimertinib, lenvatinib, etcétera. Y pues dependiendo
de la función que cada una de estas tirosinosinasas tiene, pues se ha permitido su aplicación en diferentes enfermedades, básicamente cáncer de pulmón, de células no pequeñas, cabeza y cuello, mama, cáncer avanzado de tiroides, cáncer renal, como veremos algunos ejemplos. Existen también algunos compuestos que se han desarrollado con actividad a esta familia de PTK6, como puede ser el bemurafenib, que está relacionado a BRAF, y existen dentro de estos inhibidores, y brutinib, aunque su blanco inicial fue más hacia la inhibición de la tirosinosinasa de Bruton, y algunos otros como estamos viendo en esta diapositiva. Pero bueno, no todo es alegría. Resulta que el cáncer siempre busca la forma de defenderse y de tratar de sobrevivir, y eso permite que existan resistencia a diferentes inhibidores de tirosinoquinasas. Dentro de los mecanismos de resistencia a estos inhibidores puede ser por metabolismo, favorecer la extrusión celular, muerte celular, algunos mecanismos epigenéticos que tienen que ver con la regulación de expresión de genes implicados en la función o en las acciones que están dando estas tirosinosinasas, disminución de la capacidad de unión al inhibidor, favoreciendo algunos cambios en la conformación de las tirosinosinasas o bien desarrollo de mutaciones secundarias. Y lo que sucede es que, bueno, pues si nosotros vemos que la tumorogénesis y la progresión son importantes y que esto tiene que ver con proliferación, diferenciación, angiogénesis, muerte celular, y que puede haber cambios a nivel de cualquiera de estos de estas tirosinosinasas, como son ganancias de función, amplificaciones, rearreglos cromosómicos, pues esto va a implicar obviamente en el desarrollo de resistencia y en que estos tirosinosinasas no puedan ser inhibidas. Tenemos aquí de manera esquemática ejemplos de mutaciones en a nivel de las tirosinosinasas del receptor de factor de crecimiento epidérmico en diferentes exones 18, 19, 20 y 21 que veíamos hace 2 semanas. Son los de localización intracitoplasmática de este receptor, y que tiene que ver justamente con los sitios de actividad de tirosinsinadas. Y a nivel del exón 19, pues puede haber diferentes deleciones, inserciones, mutaciones específicas a nivel del exón 18. En el exón 20 sabemos que una importante que da resistencia sobre todo a los de primera generación, como el gefitinib, el erlotinib, pues es la T790M. Y vemos aquí cómo estos existen otras mutaciones, como les señalaba aquí, la T790M, a nivel de otros tirosinosinasas, pues van a existir diferentes mutaciones que van a favorecer estas resistencias. Y resulta que no todo es tan sencillo, porque al final la célula del cáncer está viva, y algo que es interesante es como, por ejemplo, este esquema que se refiere al ciclo de Krebs o ciclo de los pues sabemos que lípidos, proteínas y carbohidratos van a converger finalmente hacia el ciclo de Krebs para que se produzca ATP, para que se produzca NAD reducido, necesario para la síntesis de proteínas. Pero también existen algunas situaciones, como por ejemplo aquí se produce malato, se produce fumarato, y se sabe hoy en día que erlotinib, por ejemplo, hace que se disminuya la producción de malato y fumarato, y de esta forma actúa no solamente inhibiendo la tirosincinasa, sino teniendo un efecto adicional a nivel del ciclo de Krebs. Dentro de este ciclo de Krebs, como les decía, por ejemplo, existen alteraciones como pueden ser mutaciones a nivel de fumarasa, a nivel de isocitrato deshidrogenasa, que está aquí. Este isocitrato deshidrogenasa es muy importante y lo vamos a ver con un poco de mayor énfasis la próxima semana que veamos todo lo de epigenética,
porque existen mutaciones a nivel de isocitrato deshidrogenasa que favorecen que en lugar de que el isocitrato produzca oxalosuccinato, pues se produce no alfa-cetoglutarato, sino hidroxiglutarato, que es un agente mutagénico y que tiene que ver con la carcinogénesis. Entonces, pues si nosotros vemos que hay alteraciones a nivel de la vía mitocondrial, que pueden alterar la producción de NAT reducido, de FAT reducido y de cadena respiratoria, pues también esto tiene que ver directamente con la acción de nuestras tirosinoquinasas. Entonces, ¿cuáles son estos efectos metabólicos de estos inhibidores de tirosinoquinasas que de alguna forma pueden estar modificados y favorecer el desarrollo de resistencia a estos inhibidores de tirosinoquinasas? Dentro de la glucólisis y las vías relacionadas a la glucosa, sabemos que este oncogen CEMIC, tiene que ver a nivel de la exocinasa GLU3 y LDHA. Y por otra parte, a manera de ejemplo, en receptor de factor de crecimiento epidérmico, este puede activar MYC y de esta forma se puede alterar la glucólisis. Cuando este se encuentra bloqueado, por ejemplo, por gefitinib o erlotinib, pues se va a producir la supresión del lactato y se va a favorecer el consumo de glucosa. Entonces, resulta que estos fármacos no solamente, como les decía, nos van a inhibir a estas tirosincinasas, sino también van a tener que ver con todo este metabolismo y esto se vuelve un poco más complejo de lo sencillo, entre comillas, que parecería estudiar a las tirosinoquinasas. Otro ejemplo es esta fusión de BCR-ABL que les decía se encuentra ya en diferentes neoplasias hematológicas, leucemia mieloide crónica, linfoblástica aguda y la leucemia neutrofílica crónica, donde esta fusión también altera el metabolismo de glucosa. En líneas celulares se ha visto que esta glucólisis anaerobia cambia o es inducida hacia ciclo de Krebs a nivel de mitocondria y que diferentes concentraciones, en este caso de imatinib, que es un inhibidor de BCR-ABL, en diferentes concentraciones van a favorecer una disminución de la producción de lactato, incremento de la producción de glutamato, no, cuando se logra más allá de la concentración inhibitoria 50, se va a impedir la activación del ciclo de Krebs y va a haber un incremento de glucosa por disminución de GLUT1 y eso va a favorecer que se trasloque de la membrana al citosol y se inhiba la glucólisis. En cuanto a metabolismo, alteraciones a nivel de metabolismo y proteínas, esto es en líneas celulares, cuando se utilizan inhibidores de mTOR, por ejemplo, everolimus, se ve que hay disminución de arginina, glicina, alanina, tarseba, va a favorecer un incremento de prolina y aspartato, y esto nada más es a manera de ejemplo, no vamos a desglosar para nada toda esta vía del ciclo de estos ciclos metabólicos, pero es señalar que finalmente a través de estos receptores de tirosinquinasa, por ejemplo, puede activarse PI3K, AKT, y esto va a activar directamente vías glucolíticas. MYC, como habíamos visto, puede activarse a través de HER2, también va a actuar a nivel de vías glucolíticas y finalmente va a actuar esto a nivel de la mitocondria. Y esta diapositiva está un poco cargada, perdón, pero quise presentárselas tal cual del artículo. Nos trata de hablar de cuáles son los mecanismos de resistencia a inhibidores de tirosinquinasas. Por un lado, el más sencillo es cuando existe un secuestro del inhibidor a nivel de lisosomas y esto favorece la salida del inhibidor, como puede ser a través de mecanismos como MDR. Otra es que se crean vías señales o vías alternas. Si EGFR está bloqueado aquí a nivel de sus tirosincinasas, pues esto puede activarse a través de otras vías y favorecer que por diferentes vías finalmente se llegue a la supervivencia del tumor y a su progresión. A nivel del microambiente, nosotros habíamos comentado ya la vez pasada la importancia de la angiogénesis,
de la formación de los vasos cortos que tienen que ver con el desarrollo de metástasis y de la migración celular a través del desarrollo de vasos cortos durante la angiogénesis y cómo diferentes factores de crecimiento e interleucinas que tienen que ver con la angiogénesis van a favorecer, al igual que algunos linfocitos reguladores, con un panorama sobre lo que sería el escape inmunológico. Por otra parte, vimos en las últimas diapositivas cómo esta reprogramación metabólica, por ejemplo, ante presencia de hipoxia, del factor de hipoxia, va a favorecer que se activen diferentes vías que te va a dar una reprogramación metabólica a nivel de la mitocondria, aumentando metabolismo de glutamina, favoreciendo la glucólisis y también actuando a través de la producción de lactato. Otro mecanismo son las mutaciones directamente a nivel del sitio donde se va a unir este blanco terapéutico, como son las mutaciones que habíamos ya comentado, como la T790, ¿no? Mutaciones en BCR, ABL, como la T315I, donde finalmente se va a bloquear esta activación una vez que ya no se da esta fosforilación, pues estaría la función del inhibidor de tirosincinasa, pero si se da una mutación a este nivel que impida la unión de este inhibidor con su sitio, pues esto va a permitir su autofosforilación y su activación de señales río abajo con la consecuente proliferación tumoral. Y algo que es también interesante y que tiene que ver con la resistencia a inhibidores de tirosinquinasas son estas alteraciones epigenéticas a nivel de histonas, metilación del DNA, que tienen que ver finalmente con la regulación de la expresión génica, esto es, no existen alteraciones a nivel de la secuencia genética, pero sí existen reguladores de su expresión y de esto nos vamos a encargar la próxima semana. El microambiente no deja de ser importante en el desarrollo de resistencia a inhibidores de tirosinquinasas. Como les decía, esta formación de vasos cortos que permite la migración de células y el desarrollo de metástasis, pues también tiene que ver indirectamente con el desarrollo de resistencia a inhibidores de tirosinquinasas y todo esto a nivel de del sistema inmunológico, linfocitos T reguladores, células NK, la hipoxia que van a activar a diferentes interleucinas, pues finalmente va a tener un papel directo en la progresión celular y todo esto se reduce a que diferentes receptores de membrana sean activados o por diferentes vías, pues van a favorecer que esto tenga una interacción directa con las células a través de proteínas de unión, como pueden ser caderinas y la unión intercelular, con y que de esta forma estas células tengan una progresión y puedan ser resistentes a la acción de estos inhibidores de tirosinasas. Nuevamente vemos aquí cómo se da toda esta reprogramación metabólica, como puede ser directamente a nivel de ciclo de pentosas, mitocondrial, a nivel dentro del ciclo de Krebs, esta reprogramación metabólica puede estar dada por mutaciones que permitan una acción diferente de las enzimas del ciclo de Krebs, como habíamos comentado ya, de isocitrato deshidrogenasa. Existen, habíamos visto también algunas alteraciones que tienen que ver con glutamina y esta alteración en el metabolismo de glutamina va a incidir también directamente en el glutamato que va a ingresar hacia alfa-cetoglutarato en el ciclo de Krebs y también a nivel de los receptores transmembrana, ácidos grasos o algunos receptores como HER2 que van a poder ser inhibidos por estos, valga la redundancia, inhibidores de tirosinquinasa, pero que si esto está alterado y existe una reprogramación metabólica, pues no van a tener un efecto como se desea. Y con esto termino y doy gracias a ustedes por su atención y estoy atenta para comentarios.
Muchas gracias, doctora. El tema eh, tan amplio y cómo, bueno, en base a su conocimiento lo sintetizó en esta clase de 40 minutos. Y bueno, escuchándola, se me vinieron a la mente muchas imágenes, muchos recuerdos, porque estos conocimientos llevaron a una forma de tratamiento que ya no era la quimioterapia. Fue una revolución para el tratamiento del cáncer, ya que veníamos de quimioterapia y entonces con todos sus efectos, su toxicidad y, y vienen estas, que ya empieza la terapia de precisión, ¿no? La medicina de precisión que además era oral, con muchos menos efectos secundarios y dirigida pues a un blanco. Y también pues me viene a la mente el GIST como una entidad clínica que se definió a partir de este conocimiento, ¿verdad? Antes pues eran conocidos como patológicamente leiosarcomas que no respondían a la quimio, que les iba mal. Y entonces al encontrar esta entidad con un tratamiento dirigido que es el imatinib, pues cambió la historia de esa enfermedad. Pues, ¿qué más? Todo lo que ha habido para cáncer de pulmón, para hígado, no sé, ¿qué más puedan decirme quienes estén conectados y que han vivido esta era de tirosina quinasa? Ah, y muy importante el concepto del efecto metabólico que yo lo desconocía y es algo nuevo para mí, doctora. El Y qué ciclo de bueno, Krebs, que además. yo pensé que ya me había salvado del ciclo de Krebs. No, el ciclo de Krebs nos va a perseguir, creo que hasta la tumba. Sí, ¿verdad? No Sí. sé, doctor Ceballos, doctor Félix, doctor Rafael. A mí lo que más me viene a la mente y que creo que es importante, así como a ti, contigo, Castrita, el ciclo de Krebs es algo que a mí me gustó mucho en la escuela de medicina y creo que tiene sus fundamentos. Como lo menciona la doctora ahora, creo que algo bien importante y que nosotros tenemos que bajar a la clínica es el fundamento teórico que explica muchos de los mecanismos. Por ejemplo, la doctora habla de resistencia y esa resistencia a los TECAS tiene mucho que ver precisamente con lo del ciclo de Krebs. Entonces, si lo podemos entender y podemos entender los fracasos terapéuticos de los fármacos en los pacientes, pues vamos a poder saber en qué momento continuar con uno u otro tratamiento. Entonces, creo que ese es el derrotero que debemos de tener a futuro, el que podamos entender la fisiopatogenia a nivel molecular para poder hacer una buena prescripción de medicamentos y entender cuándo debemos de cambiar medicamentos y entender o interpretar cuáles son los posibles mecanismos de falla. Entonces, esa es la importancia del curso y yo le agradezco también, doctora, que nos esté dando estas pláticas. Sin lugar a dudas, está bien el escucharlas, pero creo que debe ser el interés de cada uno de nosotros el ponerse a repasar todo este material que nos ofrece. Buenas noches. Buenas Eh, noches. Anita y doctora Bella, en realidad es muy valioso el conocimiento que usted nos transmite y toca hacer un esfuerzo grandísimo para quienes ya estamos mirando los 60 años para procurar comprender esto, sobre todo de la manera más didáctica que lo hace usted. En Ecuador, nosotros hicimos una investigación en cáncer gástrico buscando la expresión de HIF1. Le comparto los resultados. Resulta que nosotros en Ecuador tenemos dos poblaciones o dos regiones muy marcadas. Altura, que son las regiones montañosas, y también costa. Entonces comparamos la expresión de HIF en la sierra comparado con la costa. Curiosamente encontramos alguna diferencia. Y en cuanto al género, era mayor la expresión en hombres que en mujeres, por ejemplo. Cosas interesantes que uno no podría en cierto modo explicarse, sino de pronto asumir que hay una relación hormonal.
¿cierto? Porque no tendría otra explicación. En todos los pacientes de la expresión de HIF1 es alta independientemente de la región, pero cuando comparamos ya en pacientes con cáncer, esta expresión es mayor en la costa que en la sierra en los pacientes con cáncer. Y como hicimos un grupo control de pacientes sin cáncer, obviamente que con muestras de estómago que no tenían Helicobacter pylori porque podría de alguna manera influir en el resultado. En cambio, inversamente era mayor en pacientes sin cáncer en la montaña que en la costa. Entonces, fíjese que en realidad de pronto podemos por ahí investigar este factor que podría alertarnos como un proceso proinflamatorio o de sensibilidad para marcar riesgos de desarrollar cáncer. Y no está solo descrito en cáncer gástrico, sino también en otras neoplasias, este factor. De tal manera que correlaciona muy bien con las vías de señalización que usted nos ha transmitido en esta noche. Y en la práctica, pues sí, también puede ser considerado incluso como un factor de respuesta tumoral, porque en realidad en los que expresaron HIF, la respuesta tumoral fue diferente a aquellos que no expresaban HIF. Cosas como estas son muy interesantes ya en la práctica cuando vemos lo que molecularmente es difícil de entenderlo, pero en la práctica profesional sí nos aporta muchísimo para ir viendo por dónde podemos ayudar en esta neoplasia. Sí, y lo que usted dice es muy interesante, porque lo que uno esperaría normalmente es que En la HIF altura, estuviera más alto como usted lo encontró en la población sana. ¿No? ¿Qué ah, sucede en el cáncer que termina siendo al revés? al revés. Sí, ¿No? sí, 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 Y es muy fíjese que interesante eso, gracias por compartirlo. sí, mi doctora, gracias también a usted. Pero esto también, doctora Mirna, puede tener actividad, puede tener relación con algunas otras respuestas farmacológicas. Digo, no dudo que influya, pero no puede tener más relación con la actividad de citocromo P450. Puede ser, al final citocromo o P450 pues es un grupo de enzimas y todos los demás citocromos que se encargan de procesos importantes de metabolismo. Y una de las vías o mecanismos de resistencia es justamente cambios en el metabolismo, pero no solo de la célula con cáncer, sino también del metabolismo del fármaco, ¿no? Hay fármacos que son inductores de su propio metabolismo, entonces también eso favorece que después no tengas las mismas concentraciones y que pudiera favorecer que tengas resistencia también por ello al medicamento. Ok, gracias, doctora. Sí, es pues muy interesante lo que mencionaron al último de la resistencia a los medicamentos, que también el metabolismo propio de la persona te puede influir en que respondas o no, ¿verdad? O en que tengas toxicidad. Y es cuando Sí, vemos, de bueno, hecho, porque pues unos hacen toxicidad y otros no. Es, es toda una rama lo que hay en farmacogenética, ¿no? Que es estudiar cuáles son tus variantes o las variantes que tienen que ver con mejor o peor respuesta y con toxicidad ante un mismo fármaco, ¿no? ujú, Por ejemplo, ahorita se me ocurre pacientes que reciben fluoropirimidinas de PID, existen como 20 variantes 20 mutaciones que se asocian a mayor toxicidad de PID, ¿no? Y siempre nos habían dicho, es que los que reciben 5-fluoruracil o este fármaco tan noble, hay pacientes que se ponen muy graves, pues claro, porque tienen estos polimorfismos, ¿no? De nucleótido aislado. Entonces, todo al final termina siendo combinado. Por eso los modelos in vitro y los modelos celulares no reflejan exactamente cómo va a ser o cómo se comporta un tumor en el individuo. dentro de un ser humano, ¿no? Lo que Ujú, platicábamos hace un par de sesiones que pues no forzosamente a través de conocer esto vas a poder tener como se tiene en infecto el antibiograma o el inhibidor ideal para tratar
esta u otra neoplasia, ¿no? Sí, de acuerdo. Pues muy interesante, doctora. Estuvo buenísima la clase de hoy, como todas las anteriores. Y pues nos vemos dentro de una semana para la clase de epigenética. Y gracias a todos. Gracias, doctor Félix, Gracias. doctor Edwin. Un abrazo. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches.